Yo que preguntaría a José Carrillo, porque aquí hemos estado hablando, hemos visto como la presentación de esta mañana también del doctor Carlos Juiz y también de Luis, y a veces pensamos que temas de gobierno, temas de relaciones entre CIO y CEO, pues no son las mismas, no nos encontramos con la misma relación en una empresa mediana y pequeña en España que una gran corporación o una multinacional. Entonces, como también aquí en nuestro auditorio no solo son personas que vienen de grandes corporaciones, sino que vienen también de empresas, medianas empresas y incluso de autónomos, y el rol del CIO está cambiando, y mucho más quizá en estas pequeñas y medianas empresas, yo le preguntaría cómo crees que está evolucionando, cómo va a terminar el rol del CIO en esas pequeñas y medianas empresas que se encuentran con lo que ha contado también Luis Morán, de que la TI se está, digamos, adelgazando de alguna forma, en esas todavía mucho más. Si tienes alguna idea o has visto previsiones a medio plazo poniéndose en correo de adivino. Bueno, yo creo que el concepto de gobernanza corporativa o gobernanza de empresa es un concepto que vale para cualquier tipo de organización, grande, mediana, pequeña. Es decir, son unos principios básicos que establece la 38500 y que si cualquier recurso de la organización, cualquier activo, a la hora de utilizarlo, a la hora de mejorarlo, a la hora de adquirirlo, se tienen en cuenta esos principios, ya tenemos establecido un modelo de gobernanza corporativa. Y esto es independiente, repito, del tamaño de la empresa. ¿Cuál es el papel del CIO en una empresa pequeña? Pues yo diría que el papel del CIO, teniendo en cuenta que una empresa pequeña nace para transformarse a muy corto plazo y que hoy tiene toda una serie de herramientas a su alcance, es decir, desde las redes sociales, pasando por los temas relacionados con la venta a través de Internet, pues ofrece unas posibilidades inmensas a las pequeñas empresas. Entonces, la pequeña empresa, el concepto de gobernanza corporativa, pues dependiendo de su estructura, pues pasará por el Consejo de Familia, habrá un administrador, pero lo que está claro es decir que la información que necesita para desarrollarse es una información que las pocas personas que trabajan en la empresa la tienen que manejar con una fluidez y la comunicación tiene que ser mucho más rápida, mucho más ágil y el conocimiento que tienen que tener las personas es mucho más importante, si cabe, que lo que es una gran organización. Es decir, hoy el secreto de la gobernanza corporativa aplicada a las pymes está en primero, es decir, que el líder realmente sea un líder que promocione el negocio, no sea el ejemplo clásico de un señor que ha sido muy buen fontanero y en el momento que ha tenido mucho éxito y en el momento deja de ser fontanero, pasa a ser director de la empresa y sus conocimientos de gestión son cero. Entonces, en ese punto, es decir, es necesario que la pequeña empresa, es decir, hemos hablado del CEO, pues tenga un CEO que sepa de negocio y el fontanero que sea director técnico y que su conocimiento lo utilice en la tecnoestructura, pero que la información que va a ser básica para ella la pueda utilizar a través de un CIO. Importante, entonces, promocionar las habilidades potenciar a los individuos y luego las relaciones inmejorables que tienen que tener entre el responsable de información, que va a hacer funciones, es decir, son distintas las funciones y los puestos de trabajo de la coordinación de la información dentro de la pyme, absolutamente necesaria. Es decir, yo diría que si alguien tiene que empezar por establecer estos conceptos, es el gran tejido empresarial que está constituido por el 90% de la empresa y que son las pymes. De acuerdo, muchísimas gracias, José. ¿Alguno de vosotros quiere comentar alguna cosa? Sí. Hay una tendencia que está empezando a aparecer, que en vez de CIO hay mucha gente que empieza a decir, no, lo que necesitamos es un Chief Digital Officer. Es decir, en vez de Information Officer, Digital Officer, que es todo esto que hablábamos que el CIO no se quiere ocupar o que no está entrando, como son las redes sociales, la parte del cloud, uy, yo esto no, que lo haga no sé quién, toda esta parte de la movilidad. Bien, eso, las empresas cada vez más necesitan un Digital Officer, porque la nueva economía, insisto, que es un poco en lo que nos estamos empezando a mover con ese nivel de comercio electrónico, todas estas cosas que están pasando en nuestra vida cotidiana,
bueno, necesitan eso, un Chief Digital Officer. Gracias por la respuesta, Manuel. Ya que hayas hablado tú, también te quería preguntar, que me ha gustado mucho tu intervención, pero porque además pones, después del ejercicio que habéis hecho durante esos meses y que habéis reflejado en esta ponencia, que me ha gustado mucho, evidentemente, pues está, incluso ves las reflexiones, dónde creéis cómo debería evolucionar, pero poniendo los pies en el suelo, conociendo nuestro país, en España, estamos en ITSF de España, ¿cómo crees que esto, cómo va a evolucionar? ¿Siguiendo un poco lo que tú recomiendas o que recomendáis? ¿O creéis va a haber alguna reacción? ¿Lo veis que estamos muy atrasados, estamos siguiendo a nivel internacional como lo que deberíamos hacer? ¿Cómo los ves a nivel nacional? O sea, tú has... Paraos. Yo los veo paraos. Paraos. ¿Puedo intervenir? Sí, Juan. Mira, solamente una cosa. Yo creo que España tiene unas capacidades impresionantes en cuanto se ponga, pero no nos hemos puesto todavía. Hay un movimiento que es el movimiento de las startups, que en el fondo una startup es una empresa que dice que empieza y lo que no tiene es un modelo de negocio, lo está buscando. Y cuando lo encuentre, pues ya empieza a crecer porque empieza a generar ingresos y demás. Bueno, pues en startups, ninguna startup con las que estamos trabajando se le ocurre empezar sin tecnología. De hecho, es su core. O sea, el CEO es casi siempre tecnólogo o alguien que tiene mucho que ver con tecnología, o por lo menos que entiende la tecnología. Ese es el... Ahora lo que hay que hacer es que las que ya están también entiendan esto, creo yo, pero están paradas. Vale, bueno. Yo creo que será lo que nosotros queramos que sea. Y punto. O sea, si alguien se piensa que del norte, del sur, del este, del oeste, del gobierno, donde sea, nos van a solucionar la vida, es que son demasiado jóvenes. Yo digo que a partir de los 30 años uno tiene la cara que uno mismo se ha hecho. Entonces, eso tenemos que conseguirlo y dejar de buscar culpables y empezar a arrimar el hombro. Entonces, tenemos potencial, pero se ven muchas brindis al sol, muchas maravillas de esto lo soluciona la tecnología y lo soluciona la innovación, ¿y ahora qué? Entonces, eso o empujamos o se va a quedar en eso, en brindis al sol. Muchísimas gracias, Juan. ¿Quieres intervenir? Sí, yo quería añadir algo más. Como dice Juan, realmente nos tenemos que poner a trabajar y un tema fundamental, yo que es lo que vengo defendiendo, tenemos mecanismos que nos pueden ayudar, no estamos solos, tenemos organismos internacionales, grupos de interés que estamos trabajando en ello, intentando sintetizar e intentando poner a la disposición de la sociedad de estos mecanismos para que ayuden. Estamos hablando de normativas, estamos hablando de modelos de arquitectura empresarial. La única cuestión es, existen mecanismos y de alguna manera esa es la dirección que tenemos que ir. No reinventemos rueda, pongámonos las pilas, como dice Juan, y entendamos todos cuál es nuestro papel. Yo una última pregunta quería haceros, porque solo tenemos un minuto, te la quería hacer a ti, Orlando, pero ¿de verdad que es el mío? No, es el tuyo. Estemos en el mismo team. Perdona. O si no, que conteste quien quiera, pero te quería comentar que si estaban nuestros CIOs y CEOs preparados para este cambio, más o menos lo habéis comentado también, Manuel, pero ¿cómo ves tú, Orlando, el papel, o cualquiera de los cuatro, que puede jugar nosotros, ITSMF, en este proceso de cambio de paradigma, de evolución entre el CEO y el CIO? Bueno, pues quizá puede ser una de las plataformas a utilizar, digamos, dentro de lo que es los objetivos de la asociación, está claramente esta difusión. Y realmente tenemos bastantes miembros de ITSMF que estamos participando en los grupos de trabajo internacionales y hay, digamos, en el propio comité de estándares y modelos de referencia, pues es un sitio clave. ¿Qué ocurre? Que es lo que estamos notando. O sea, podemos jugar, tenemos que hacerlo, sería fundamental, que es lo que yo echo de menos, capacidad de lobby. No tenemos hasta ahora capacidad de lobby dentro de la asociación para poder llegar a los CEOs. A los CIOs sí, a los CEOs es imposible, a los CXOs, y es lo que yo propondría dentro de la asociación. Pues muchísimas gracias, Orlando, y muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias.